de hoy. Quiero decirles que originalmente estaba invitado para el día de hoy el maestro Raúl Romero, director de la Facultad de Historia. El lunes pasado, al ir a platicar con él, como están ahorita con muchas actividades, ya están por irse de vacaciones, quedamos que su plática se pospone para el mes de enero. El maestro Raúl Romero, casualmente me encuentro aquí al maestro Romero, le comenté que iba yo a la facultad y le dije, ¿cómo podrías apoyarnos con esta actividad? Pues amablemente aceptó. Entonces, antes que nada, le agradezco al maestro Ángel, que está en sustitución del maestro Romero. Bueno, el compañero Romero Martínez Alarcón, jovencito, creo que estaba en la secundaria, entró al PMT, aquel PMT. Luego, siendo estudiante todavía, entró a la Casa de la Amistad México URSS, cuando todavía no, en 80 y tantos, ¿verdad? 82. Todavía no se disolvió la Unión Soviética. Luego nos encontramos en el MOMPAS, Movimiento Mexicano por la Paz, el Antiimperialismo y Solidaridad entre los Pueblos, el famoso MOMPAS. Luego, ya habiendo egresado de la escuela, el compañero se fue a la Migración, ¿se llama? Sí, Instituto Nacional de Migración, andaba corriendo guatemaltecos, ¿no es cierto? Y ya en lo laboral, pues ha impartido clases en la Normal Superior Veracruzana, en la UPAD, nos hemos encontrado por ahí. Recientemente estuvo a cargo de la dirección de la Biblioteca Municipal, aquí en Jalapa. Y bueno, actualmente está por ahí asesorando a diputados de Morena en la legislatura del Estado. Sí. Entonces, sin más preámbulo, y el tema que nos va a abordar es sobre la cuarta transformación. Nos hace falta también a veces tener como que una mirada autocrítica. Si no ser tan autocomplacientes, ¿verdad? A lo mejor nos hace falta también escuchar alguna voz que pues, analizan quizá lo que está pasando en el país. Entonces, es esa visión de la cuarta T. Entonces, sin más preámbulo. Pues yo le agradezco al maestro René Molina, que desde hace como 40 años lo conozco, y me puse a pensar de la trayectoria de un hombre de izquierda, de un hombre que ha estado militando a lo largo de estos 40 años y que con una vocación de militancia, porque a René no lo hemos visto de regidor ni de funcionario público en ningún nivel de gobierno, lo hemos visto como un compañero en la Normal Superior, como un militante en su momento me estaba acordando de es ahí en Juárez, esquina Lucio, ahí la maestra, mi vecina Gloria Sánchez, y ve uno hacia atrás y dices 40 años, y uno inquieto, y yo creo que a René es un activo como muchos que han estado ahí en la batalla, que han estado defendiendo los ideales y sin decir me toca, ya quiero mi regiduría, ya quiero mi jefatura de manzana, no, sino que hay muchísimos compañeros que están ahí en la militancia, en los procesos electorales, y dijeran los periodistas, no nos han hecho justicia a la revolución, ¿no? A lo mejor hay trayectorias que se reconocen, y ahora los que nos tocó andar en la grilla desde chavitos, vemos ahora tantas aberraciones, ¿no? Y gente que uno dice, este militante, este compañero, da uno el testimonio, ¿verdad? De decir, el amor por México.
Pues me puso a pensar el maestro René en este momento tan importante que se está viviendo de una forma nueva de gobernar, de repensar la política. Yo a veces, yo no sé si me paso de idealista o paso a no ser idealista a ser visceral, ¿no? En una misma mañanera, como que paso no todos los tránsitos, ¿no? de escuchar al jefe del Estado mexicano con temas muy interesantes y luego con cosas tan raras. Yo creo que este país se inicia con el fraude electoral en 1828, ¿no? Este fraude electoral que Guerrero, que Victoria hace en favor de Guerrero. Y bueno, tenemos también esta insistencia de Porfirio Díaz, el general, el héroe del 2 de abril de 1867, que la buscó como 3 veces, ¿no? Desde el primer proceso electoral que convoca a Juárez en el 67, después de la derrota de los conservadores y del Maximiliano. Porfirio Díaz intentó varias veces ser presidente y finalmente tiene que ser a través de un golpe casi de estado que se le da al jalapeño Sebastián Lerro de Tejada. Después tenemos este gran proceso electoral de 1910, el idealista de Madero, ¿no? Madero pareciera ser que era nomás de quítate, Porfirio, porque voy yo. Este Madero que a mí me apasiona, Francisco I. Madero, porque un hombre que pensó, diseñó, vio su país diferente, pero nomás hasta ahí no tuvo esta parte que la malicia para gobernar. Cuando él se lanza a la presidencia de la República, hay una carta que le escribe a sus abuelos donde les pide permiso, que va a iniciar una lucha en favor de México y que va a incomodar al presidente en turno, ¿no? Esta parte es interesante. También el año que entra vamos a estar conmemorando el centenario de esta lucha que se dio entre el grupo de Venustiano Carranza, la imposición de un candidato como Ignacio Bonilla y el plan de Guadalupe con Obregón, de la Huerta y Calles, ¿no? Después el otro proceso que también es interesante recordar es el 29, ¿no? José Vasconcelos, el hombre universal de nuestro país y que luego tuvo que cambiar de rumbo. Y finalmente, para mí y para muchísimos mexicanos, el movimiento de 1988, el Frente Democrático Nacional, que se funda aquí en Jalapa el 12 de enero del 88, el Hotel Jalapa, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y todos estos compañeros, que muchos de ustedes fuimos testigos de este proceso. Y finalmente el gran debate que hasta el día de hoy está en la mente de muchos mexicanos, el si fue o no fue fraude electoral el 2006, ¿no? Esta participación de López Obrador y de Felipe Calderón y la famosa frase, haya sido como haya sido, pero yo creo que es interesante hacer el recuento, ver los balances. Es muy interesante ahora escuchar a muchos jóvenes que participaron activamente en Morena, que participaron en la elección del 2018, que se asumen como precursores de la democracia en México y dicen, no, tranquilo, votaste, estás muy metido, pero atrás de ti hay una generación de miles de mexicanos que salimos a la calle. Yo me acuerdo que mi primera barra pintada fue con panes, ¿no? Y el engrudo y ahí en
Clavijero y Altamirano. Entonces ahí y alguien nos chivió que ahí venía la policía y salimos corriendo y dejamos el engrudo, ¿no? Ahora es muy distinto todo esto. Entonces, ver que qué bueno que los jóvenes están participando y que los que somos adultos y los adultos mayores que hemos participado, pues, tenemos que rescatar la memoria histórica, la memoria que hoy está en funciones. Andrés Manuel López Obrador, ya sabemos su biografía, es un tipazo, es un hombre que ha logrado lo que el siglo XX no logró. Después de Lázaro Cárdenas, yo creo que no hay un hombre que haya tenido tantos reflectores. Tabasqueño con madre veracruzana, estudioso de ciencias políticas. Su tesis de licenciatura es muy interesante: el proceso de formación del Estado-Nación mexicano 1824-1867. Es una tesis, su tesis de aquella famosa tesis juarista, y que se tardó 16 años para terminar la carrera. Este hombre militante, también hay que reconocer la militancia que se tenía en los 70, pues era la única vía aprobada por la sociedad, era una militancia en el Partido Revolucionario Institucional, porque los partidos o eran satélites, o el Partido Comunista, que estuvo mucho tiempo prohibido, ¿no? Por cierto, se acaba de conmemorar el centenario del Partido Comunista Mexicano. El PRD fue el que heredó junto la membresía de este partido, de este partido que mucho tuvo que ver también muchos veracruzanos. López Obrador, como buen priista, tuvo bajo el amparo y la protección de Carlos Pellicer, aquel poeta tabasqueño, senador de la República, de Enrique González Pradero, este hombre también bien interesante para la historia política de nuestro país. Los primeros puestos de López Obrador eran en el Instituto Nacional Indigenista. En su estado también fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Y bueno, en 1988-89 no es designado candidato al gobierno de Tabasco, y es cuando rompe con el PRI y llega justamente en ese momento donde Cuauhtémoc Cárdenas es el hombre que ha capitalizado un proyecto de nación. Y bueno, los últimos 30 años López Obrador ha estado inserto en este movimiento. Es presidente del Partido de la Revolución Democrática 1996-1999, y justamente en esta presidencia de López Obrador es cuando el partido crece. El partido va a ganar la Ciudad de México, en el poder legislativo se tiene una gran presencia, y también es en ese momento donde el PRD empieza a tener grandes problemas con las tribus, ¿no? Quien estuvimos en la formación del PRD en el 88-89, vimos cómo se estaban conformando, y bueno, aquí cuántos bailes no venimos aquí al salón de la Escuela Normal Veracruzana, y la otra vez estaba viendo mis notas, y las grescas entre los históricos y los no históricos, los priistas, y toda esta situación. Sí, y finalmente López Obrador logra posicionar al PRD como la segunda fuerza política. También es muy importante aquí López Obrador, el gran crítico del régimen, ¿no? ¿Quién tenía las críticas más agudas
para el López Obrador, ¿no? Y bueno, pasan los años y ahora las cosas son un poco diferentes. Y también ya desde ese momento, desde los años 86, tiene una cosa muy interesante el señor, que le da por publicar libros, ¿no? Es de los pocos presidentes de la República que tiene más de 18 libros publicados, y que eso también habla de una disciplina, ahora ya con la nueva economía moral, aunque no nos guste o no estemos de acuerdo, pues hay que leerlo, ¿no? Porque si no podemos criticar o si lo más nos dejamos guiar por lo que dice Vicente, ¿no? Que diga. Y bueno, yo creo que López Obrador en Veracruz es importantísimo desde sus estudios en la secundaria. ¿Quién nos recuerda a López Obrador en el 91-92 apoyando en cuerpo y alma la candidatura de Alberto Castillo? Aquí el maestro René debe tener ahí un montón de recuerdos y que ojalá que también escribas, ¿no? Las memorias de René en este país. Yo la única vez que tuve contacto con el López Obrador y el que me cayó muy bien fue en aquel éxodo por la democracia que pernoctó aquí en la ciudad de Jalapa, y eran tiempos interesantes. También me cayó muy bien aquel López Obrador que en el 94 participó en el proceso electoral de su estado, donde Madrazo gastó millones y millones de pesos, y López Obrador logró mostrar el fraude electoral y todos los recursos de que se yo estaba en México en la noche, sí, que llegaron las cajas, ¿no? Sí, que ustedes se presentaron al TRI, sí, toda esta evidencias de fraude. Y bueno, en este López Obrador el 94 también es interesante porque ya lo vamos a ver un poco rijoso, ¿no? Un poco, ya empieza a tomar los PEMES, ¿no? Empieza la famosa quema de los pozos, y yo creo que ahí hubo una gran negociación. López Obrador es un gran negociador, ¿no? Supo y sabrá moverse en todos los terrenos, ¿no? Yo creo que y bueno, ya el López Obrador del 2006, donde él y toda una parte del PRD afirman que hubo fraude electoral, la famosa voto casilla por casilla, la toma de Reforma, y toda esta parte lo consolida como un líder. En el proceso del 2012 también su segunda participación en un proceso electoral también va a estar ahí, no reconociendo al candidato ganador Enrique Peña Nieto. Y finalmente ya en el gobierno de Peña Nieto anuncia su salida del Partido de la Revolución Democrática y anuncia este movimiento de regeneración nacional, Morena, en una estrategia muy interesante, porque al principio no sabíamos si iba a ser partido, si iba a ser movimiento, hasta la fecha, ¿no? El nombre es pegajoso, ¿no? El nombre Morena, hoy 12 de diciembre, y es el partido emergente, el movimiento emergente, que yo no sé si muchos analistas políticos habían visto esto. Antonio Sola, que fue mi maestro en la Complutense, fue el único allá, empezó a decir que iba a ganar con más del 50%, y quién sabe, hasta el día de hoy le preguntamos a Antonio Sola que qué ondas, y dice sus cuentas. Pero este candidato, esta victoria del 2018 es una victoria interesante porque gana con el 53.19%.
superó al segundo lugar nomás por 17 millones de votos, el más cercano. 30 millones de mexicanos votaron en un padrón de 80 millones y es interesante la insurrección esta que hubo de los mexicanos, el hartazgo que el PRI, el hartazgo del propio Partido de Acción Nacional, hizo volver a ver a López Obrador. ¿Quién nos recuerda aquí en Jalapa a la actual diputada Ana Miriam, cuando le preguntan que le daba asquito a López Obrador, ¿no? Y ahora es parte ahora es compañera. Bueno, esta es la política. Yo creo que la política son puentes, es conversación, es diálogo, es respeto, pero pues, dicen que en la política y en el amor todo se vale. A mí siempre me ha impactado que López Obrador siempre dijo las cosas muy claras: un proyecto de nación. El proyecto de nación está publicado en un libro, está en la plataforma. Él siempre en sus mítines habló de proyecto de nación. Y uno lee el proyecto de nación y se enamora. Y como que le crees y como que... Pero al proyecto de nación de López Obrador le pasa lo mismo que los 4 evangelios que dan testimonio de la vida y obra de Jesucristo. Uno ve los evangelios, uno ve la propuesta de Jesucristo y ve uno como practicante cómo la riega todos los días, la propia jerarquía. Entonces, el discurso no emana con la realidad. Yo esperaba en estos esperaba que en estos 12 meses de gobierno de la Cuarta Transformación, yo esperaba un gran llamado a la unidad de los mexicanos. Yo esperaba se puede ver hasta ingenuo, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Yo no he tenido no he estado en esa situación de tener a un familiar que lo hayan asesinado o algo así. Esas familias que tienen que convivir. Yo esperaba, gané, soy el presidente legítimo, 30 millones me respaldan, hay un proyecto, hay una trayectoria, hay un pasado. Y a todos los mexicanos, yo creo que todos los mexicanos deseamos que le vaya bien a López Obrador. Yo no me imagino a alguien que esté pensando, si le va mal a López Obrador, le va mal al país. Yo creo que ahí pasó, no sé qué pasó ahí, si es el triunfo, la arrogancia. Sí es cierto que tanto Acción Nacional como el Partido de Revolución Institucional le echaron todas los recursos, le echaron toda la leña al asador, pero también López Obrador y Morena demostraron en el 2018 que con pocos recursos se puede hacer campañas. Yo creo que muchísimos de los compañeros de Morena que vienen de la lucha histórica sabían que cómo eran las campañas en el 80, en el 85, ¿no? Que el Estado manejaba todo y así, hasta los propios compañeros satélites del Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional, también le echaban imaginación, aunque no tenían los mismos recursos que tenía el PRI o el mismo partido, el Partido Comunista, el PSUM, el Partido Mexicano Socialista y el PER. Entonces, yo creo que también hubo ahí una gran estrategia en el 2018 de convencer, ¿no? Yo pertenezco a un grupo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, un grupo que al interior de la Iglesia nos tachan que somos los más judaizantes, ¿no?
Y yo escuchaba a mis hermanos de la comunidad, todos estaban convencidos que iban a votar por López Obrador, y no faltaban los, pues fíjate el proyecto, y decías, bueno, el Señor logró enamorar a millones de mexicanos, ¿no? El problema fue, el problema ha sido que la boda fue muy bonita, la boda el 1 de julio del 2018 fue muy bonita. El problema ha sido el matrimonio, ¿no? La convivencia, el problema ha sido todo lo que implica, lo que ha implicado las gobernaturas, los que ha implicado los poderes fácticos, la prensa, todos los intereses que se sienten afectados, ¿no? Bueno, desde que Los Pinos dejó ser la casa presidencial, ya lo bueno que Nico ya no maneja el Nissan, ya porque el presidente anda en otra. Yo creo que aquí el presidente, yo para mí, se le ha faltado creerse que es el jefe de las instituciones del Estado mexicano, ¿no? Y a lo mejor también quedamos mal acostumbrados de los 80 años de los gobiernos de la Revolución Mexicana, a los 12 años de gobiernos de Acción Nacional. Estamos ahí como que o eso no es, si es candidato, si es presidente, pero bueno, han pasado 12 meses y el país está en una revolución interna, ¿no? Yo creo que todavía no nos amanece muy bien. Si es cierto, 12 meses no puede remediar 80 años de una tradición, es muy complejo, pero luego ahí luego a mí me salta todas las dudas, porque yo luego siento dijeran por ahí, al compañero López Obrador, queriendo copiar la personalidad de Luis Echeverría o estas cosas que finalmente él tiene una formación, tiene una historia en este partido. Y lo que sí a mí dices, ¿cómo es posible que López Obrador no es un político del 1 de julio del 2018? Es un hombre con una trayectoria de 40 años en el servicio público, ya sea como jefe de gobierno, como delegado en instancias federales, es un hombre que sabe lo que es la administración pública. No es lo mismo pensar en Cuitlagua, ¿no? Cuitlagua García Jiménez, tú dices, creo que no ha sido ni jefe de manzana, ¿no? Que es interesante que es un compañero que está estudiado, fuimos compañeros en el 84 de idioma ruso y también sabe alemán, de inglés. Yo hubiera preferido 1000 veces que hubiera sido el maestro Atanasio el candidato, el maestro Atanasio García Jiménez, que en la lucha sindical se le reconoce, fue damo y compañero de Fidel R. Beltrán cuando fue diputado local. Tiene más feeling el maestro Atanasio que Cuitlagua. A lo mejor Cuitlagua sí es muy honrado, pero yo en la política, la negociación, el diálogo y bueno, y luego uno de los grandes problemas que ha sido también la prensa que se siente afectada, la prensa que se siente ofendida, la prensa que todos los privilegios que tuvo la prensa, ¿no? Tanto los que publicaban o los que se les pagaba para que ocultaran la verdad. Entonces ha habido toda un golpeteo, a lo mejor todo este tipo de golpeteo desde la prensa fifí, desde la prensa en favor de la Cuarta Transformación,
Y que ahora nosotros ya no necesitamos esperar a Jacobo Zabludovsky a las 10 de la noche para que nos diera el boletín del gobierno, ¿no? No necesitamos esperar 12 horas para comprar la jornada. Hoy en un Twitter, hoy en segundos sabemos lo que está pasando en este país, lo que tuiteó Donald Trump hace rato y por Periscope. Hoy todos estamos bien informados, y si bien es cierto, el presidente las ha llamado las benditas redes sociales, porque finalmente hoy en un Periscope de cualquier ciudadano lo vimos en el caso de la República Multirracial de Bolivia, ¿no? Vimos las dos partes, la parte de los compañeros del MAS y la parte de los ciudadanos, con esta cuestión de las redes sociales. A mí sí me llama la atención este rumor de que se está preparando una dictadura, ¿no? Esta insistencia a que el sufragio efectivo no reelección, que fue un precepto constitucional desde 1917, y que poco a poco ya en los últimos 10 años ya se ha ido derogando. Ya creo que ya ni en los documentos oficiales aparece la leyenda. Ya podemos reelegir a los diputados y a los alcaldes. Esta parte llama mucho la atención de que hay gente que ve una dictadura, el inicio de una dictadura, por la excesiva promoción del caudillo. Yo no sé si las mañaneras, si todos los días de 7 a 9 de la mañana es interesante escuchar, o que fuera una vez a la semana, la propia Elenia Poniatowska ya hasta le dijo: oye, en boca cerrada no entran moscas, ¿no? Yo a veces, cuando tengo tiempo y mi diabetes no amanece alta, me las echo, porque finalmente el señor, a mí me interesa como historiador, tiene cosas muy interesantes como historiador, y se ve que le fascina la historia, aunque luego, como cualquier ser humano, mete las cuatro, ¿no? Aquello de que a Carmelita Romero la casa con Benito Juárez, sí, porque si lo hubieran casado, Benito Juárez hubiera sido un pedófilo, porque cuando muere Juárez, Carmelita tendría 6 años. O esto que también es interesante, con lo que inicia el libro, ¿no? Echándole la culpa a Hernán Cortés, ¿no? Que es el primer corrupto de este país. Pero bueno, esta excesiva promoción de López Obrador también me recuerda a lo que yo fui formado en el estalinismo puro del Instituto México-UR, ¿no? Nos tocaba todas las figuras del Brezhnev, de Andropov, de Chernenko y de Gorbachev. Acabo de encontrar en la Escuela Normal Veracruzana, en la Biblioteca Histórica, la colección de la revista del Boletín de la Embajada de la URSS, desde 1943 que se edita el boletín, y cada uno era un boletín mensual, y en cada portada siempre había la fotografía del compañero José Stalin. También a mí me preocupa la cuestión de los medios de comunicación. Si bien es cierto que no a los moches, si bien es cierto la libertad de expresión, si bien es cierto que nos enteramos que había columnistas y toda una élite dentro de los medios de comunicación que los trataban como jefes de Estado, ¿no? Y todo lo que el Estado a estos informadores les daba. Yo lo que sí a mí lamento mucho, la salida del Grosso. A mí al Grosso, que lo venía viendo desde el 92 y siempre crítico, y que yo no sé qué le molestó. Yo no sé si será el propio presidente o será también su equipo, ¿no? Será
nunca faltan los subalternos que quieren quedar bien y luego hacen quedar mal al jefe. También me preocupa esta cuestión de los que el presidente dice que no y que se está limitando a los órganos autónomos del Estado, ¿no? Lo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos y toda esta cosa que en lugar de decir, bueno, estamos en un proceso, yo entiendo que Rosario Piedra es una mujer que conoce, que ha sufrido toda pues imagínense estar en la guerra fría, en la guerra sucia del Estado mexicano con ese Echeverría y López Portillo y perder al hermano y que ellos vieron que la única alternativa hace 45 años era la guerrilla, ¿no? Afortunadamente ahora nosotros vemos que la alternativa ha sido las urnas, ¿no? Tanto a nivel federal, estatal y municipal. No nos sirve este gobierno, pues nos ponemos para ir. También me preocupa mucho la creación de enemigos imaginarios, ¿no? Todos los días ha habido estos enemigos imaginarios. Ahora ya parece que ya sabemos que el enemigo público ha sido Felipe Calderón y ahorita está en la mira por la retención de su secretario de seguridad. Hasta el día de hoy yo no sé de persecuciones de activistas políticos que se hayan metido a la cárcel. Lo que yo sí sé, lo que a mí me ha tocado vivir en estos 12 meses, es que desde la Secretaría de Educación hay una persona que le instruyeron que mis redes sociales, todo lo que yo publique, capture de pantalla, todos mis comentarios en contra, en favor de la cuarta transformación, me capturen. Me preocupa que también desde el Congreso del Estado dos personas me hacen la captura de pantalla. Digo, pues yo soy un ciudadano común y corriente, no eso sí yo le tengo que reconocer y duele, ¿no? Que, como decía el maestro René, ahorita me hizo viajar a mi pasado. Yo en el PRI, con los priistas nunca me persiguieron y decían que nos perseguían y que nos tenían fichado. Con Silverio, ¿cuántas manifestaciones no asistimos en los 80? A lo mejor era yo joven y con ideales, pero ahora sí me preocupa que dices ya como adulto, ya que se me... Yo incluso en este gobierno estatal, como claro, sí, le sigo aumentando la madre de las cámaras, ahí siguen, ¿no? Sí, viendo la Plaza Verde, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Sí, entonces... Un pinche pantallón así. Un día entré con Javier, porque la hija de... un connotado subsecretario en ese entonces le pidió a Javier que le hiciera el prólogo de un libro que publicó la UAP. Y entonces entramos a la oficina del subsecretario ahí, para ese gobierno, tiene un mendigo pantallón como este. Y esta es la Plaza Verde, donde te ves de ese tamaño, o sea, así, no hay forma de que no te veas. Y dije, no manches, mire ahí. O sea, y ahí son las cámaras. Y ahí siguen, o sea, subo la cámara, un pantallón y sigue. Se siguen fichando. Sí, un propósito compañeros. Vamos a dejar que termine el ponente y sí. Al final hacemos preguntas. Y bueno, lo que más me preocupó fue la semana pasada que un ciudadano argentino que está trabajando en las cuestiones de seguridad, por cuestiones vecinas del azar, conocí a su esposa y le caí bien a la niña y me pidió ser padrino de confirmación. Y me dice el amigo, oye, cuidado, dice, te están preparando tu trabajito, ya bájale. Le digo, oye, yo nomás publico, ya estoy publicando perritos,
cosas graciosas en el Face, el boletín de la Arquidiócesis de Jalapa, que estoy en la oficina de comunicación social. A veces sí uno ve cosas que como, bueno, lo que pasó antier, yo no sé si este anuncio de la firma del Tratado México-Canadá, ya así como que en el 94 el más férreo enemigo de la firma del Tratado de Libre Comercio fue el compañero López Obrador, y ahora o la parte migratoria, ¿no? Todo lo que se hizo, lo que se está haciendo para ser un país, un tercer país, para evitar la migración. Me preocupa también que diputados, alcaldes de Morena o no saben o no les interesa hacer bien sus cosas. En el caso de Jalapa, yo, como es becario del CIESAS Golfo, fui compañero de Hipólito Rodríguez Herrero ahí en el CIESAS Golfo, un tipazo, un investigador de primera, un conocedor de las problemáticas de la ciudad, que ya como científico social tiene su reconocimiento a nivel internacional, y que ahora que tiene la oportunidad de aterrizar todo este conocimiento, pues la ciudad está descontenta, ¿no? Ahora David Velasco Chedraui ya lo ven hasta estadista, ¿no? Me preocupa que los diputados, que tú los escuchas y sí dices, sí, parece ser que por ahí van las cosas. Yo decía, doña Lala, compañera de Lucis Berry, candidata del Frente Democrático Nacional, una mujer allá en la Colonia Revolución, qué mujer con poca preparación se lleva de calles a esto. Eso sí preocupa. Yo no sé, el presidente presume mucho de la honestidad pero la honestidad a veces, yo insisto en la experiencia. Preocupa. Yo en mi caso, cuando estuve en la coordinación de bibliotecas del Estado en el gobierno pasado, que ese es el gran pecado que tengo, cuando llega al que le voy a entregar, me dice: doctor, el licenciado Cuitlagua nos engañó. Licenciado Cuitlagua ya no es ingeniero. Nosotros somos de Ceresol, de bajar los recursos, de la dispersión, no de libros. Entonces, eso sí preocupa. Los perfiles, ¿no? Y dices, no, tú te vas a quedar. Pero ya cuando vieron que no voté por ellos, Rafael, por favor, la biblioteca. Y uno entiende, ¿no? Uno entiende los puestos. A uno sabe que te contratas por 6 años, 2 años o 4 años, como dure la administración. Pero yo creo que en medio de este caos, todos los mexicanos tenemos esperanza, ¿no? Esperanza, unos para que la cuarta transformación se consolide, otros para que haya un cambio. No sé cuál sería. A mí sí me preocupó muchísimo y sí fui muy crítico y escribí un articulito, lo que pasó el 17 de octubre en Culiacán con Ovidio, ¿no? Esta liberación del hijo del Chapo, muchas interrogantes, Durazo, el secretario de Seguridad, su hijo había sido acompañado de Ovidio, muchos cabos. Eso me preocupó. Si se confirmaba ya desde Carlos Salinas hasta el día de hoy que hemos estado viviendo en un narcopaís, si hemos estado viviendo en una narconación donde los valores son estos, ¿no? Tenemos un montón de series en favor de los narcos, todas las canciones
El Señor de los Cielos, y hay hay una cultura que desde el Estado y desde los propios ciudadanos se sienten, como dijera Silvio, chido, ¿no? En esta narcocultura. Y finalmente tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos. Yo creo que PRD, Morena, PAN, los nuevos partidos políticos que van a emerger en el 2021, es la organización es urgente la organización de todos los mexicanos. Sí es cierto, en esta organización, en esta unidad, nuestros dedos no son iguales todos, pero tenemos un fin común, que es México, ¿no? Que es este país que nos ha tocado construir y que también nos ha tocado destruir, ¿no? Es nuestra cadena perpetua. Y yo les agradezco que se están organizando, que lo peor que le puede pasar a nuestro país, que no nos organicemos, ya seamos verdes, azules, amarillos, pero que estemos organizados, ¿no? Porque es la fuerza, ¿no? Yo creo que tengamos puntos divergentes, pero hay que estar organizados, porque uno solo, pues, ahí vamos a tener otros países. Y yo creo que Morena, PRD, PAN, que nos eduquen o que nos enseñen a discutir, a respetar. Yo a lo largo de toda mi vida, yo puedo afirmar que para mí la política ha sido de puentes, ¿no? Que luego a medio camino te rompen el puente y te caes, pero la política es de puente, es de escuchar al que no piensa como tú, de conocer o que conozcan tu pensamiento, de la solidaridad. No tenemos que esperar un terremoto para que los mexicanos, como en el 19 de septiembre del 85, salieron en la Ciudad de México a reconocerse como vecinos. Yo creo que la vida diaria nos hace ser mexicanos, y que la política debe ser puente, ¿no? Y ser respetuoso. Lo que nos hace falta es esta parte del respeto, de escuchar, ¿no? Yo creo que ahí yo aquí la dejaría. Bueno, pues pasaríamos a la ronda de preguntas y bueno, es muy interesante lo que planteas de la biografía política del profesor, de sus arranques después de mis compañeros, que como no somos, en este momento no somos partido de oposición, ni tampoco somos proactivos. Hemos hablado y todos confiamos en que te va a ir bien, como dices. Pero la pregunta es la siguiente. Por muchas posturas que incluso le llama a veces amigo a Trump, ¿sí? Tiene mucho cuidado de el acercamiento con el PES inicialmente, la campaña del Partido de Encuentro Social, que es de orientación cristiana, yo le doy así una ideología parecida a la de la democracia social, a la socialdemocracia europea, y un poquito a la democracia cristiana. Y le veo mucho parecido con Willy Brandt, con Olof Palme, uno de Suecia, y Helmut Schmidt, los socialdemócratas de la Europa de los 80s, de 70, 80. Y ideológicamente, claro, es nacionalista, pero por algunas de sus declaraciones, ¿tú cómo lo ves? ¿A qué posición se acerca más? ¿Dentro de las izquierdas? ¿A qué posición? Esta es otra pregunta que te quiero hacer. Tú tienes la experiencia de haber estado en el Instituto Nacional de Migración. Dicen los críticos de López Obrador que una de las primeras sanciones de la Guardia Nacional, bueno, a partir de eso, fue copar la frontera sur para evitar el paso de más migrantes centroamericanos por diferentes puntos de los estados del sureste, y que el
está haciendo la talacha, que hasta lo felicitó Trump, porque... Lleva más de 50 felicitaciones Sí, de sí, Trump. lo felicitó el otro día. Llega la guardia, se instala, copan los puntos de paso de los migrantes y lo felicita Trump al tercer día. Entonces, dicen los críticos, yo no lo quiero creer, que le hizo el favor a Trump. Decía, oye, ya para los migrantes, ya. Entonces, son dos preguntas. Una, ideológicamente, ¿cómo lo ves? Y ¿qué tanto habrá de cierto que le hizo finalmente caso a Trump de ya parar? Porque eran miles y miles y miles, ¿no? Nada más. ¿Qué tanto sería? Yo en la parte ideológica lo veo muy complejo porque una cosa, el proyecto de nación que presentó para el 2018, otra cosa que es el plan de desarrollo que presentó también. Yo ideológicamente yo lo sigo viendo como el hombre formado en una estructura del priista. A mí me suena, me hace mucho ruido, porque no sabes si es bateador emergente, si es no. Hay posiciones de la socialdemocracia muy interesantes, de la democracia cristiana, pero son luces, ¿no? Son así como que o a lo mejor estábamos acostumbrados ideológicamente al neoliberalismo de los últimos 36 años, o al nacionalismo de López Portillo para atrás, y uno tenía más o menos, pero ahorita yo no lo encuentro. Y en la segunda pregunta es muy interesante lo que en la política migratoria de parar a la migración centroamericana, que ni Vicente Fox lo logró. Vicente Fox, a mí me tocó en ese momento, el plan Puebla-Panamá, era hacer esa contención desde Panamá a la ciudad de Puebla, y no se logró, por más que se capacitó a todo el Instituto Nacional de Migración, a los oficiales se les quitó las armas, el migrante en ese momento, su único delito era ingresar ilegalmente al territorio nacional. Y ahorita yo creo que el presidente López Obrador ha sido bien, ha captado todas las instrucciones del presidente Trump, inclusive todo este rumor de la salida de Evo Morales, ¿no? Que viene el funcionario norteamericano de justicia y a Evo Morales lo tienen que sacar. Sí, yo creo que sí, y uno ve a López Obrador en la campaña, a Trump no nos vamos a dejar, el discurso que los priistas nos tenían acostumbrados, ¿no? Un discurso incendiario, pero abajo las negociaciones, lo que usted quiera, señor presidente, y el otro que es un lobo de mar. Yo ahí pienso que Marcelo Ebrard también, dices, un tipo con toda la trayectoria, el alumno predilecto de Manuel Camacho Solís, que es a veces canciller, a veces vicepresidente, a veces va a comprar pipas. Yo ahí a Marcelo Ebrard, yo no sé a qué está jugando. Él dice que ahora que fue al Congreso, le hicieron la pregunta que si era el presidente, y reconoció que el presidente es López Obrador y que él es el secretario de Relaciones Exteriores de este país. Y dice, ¿y por qué mandas a Olga Sánchez Cordero a la toma de posesión de Fernández en Argentina? No debiera ir Marcelo Ebrard. Entonces, y el discurso es muy bonito, el discurso, el compañero López Obrador sabe de oratoria, sabe eso de que nos duermen las mañaneras, pues, es una estrategia. El señor es un animal político que a sus 65 años es chuchacuera, ¿no?
cuando hay que hablar rápido, bien, lo hace muy bien, y cuando hay que hacer la aburridora, la hace. No sé si te contesté o... En ese sentido, Rafa, yo sí a veces he partido de una premisa que dice por ahí, piensa mal y acertarás. Esto que pasó, que vino el subsecretario y el mismo día agarraron a García Luna. No sentamos cerrar un preconvenio del TIMEC con los vínculos canadienses, donde seguimos, bueno, ya no se van a meter en el ámbito laboral, digamos, de como queremos vivos, pero las condiciones en que se va a firmar este tratado son desventajosas, como siempre para México. A cambio de eso, que creo que es como de donde se va a agarrar Trump a su chingada campaña antes del impeachment, antes de que lo juzguen, le dimos esto para levantarle su campaña electoral y ellos nos dieron una García Luna. Qué casualidad que fue el mismo pinche día, ¿no? ¿Cómo es? Sí, está muy raro esto, Está raro, sí. porque finalmente a Trump le urge estrellitas para su país, y bueno, la salida de Evo, Sí, García Luna, como que es el de justicia el que vino, como que vino a poner orden, ¿no? Pareciera ser, y ahora es la prensa norteamericana y muchos norteamericanos que nos están diciendo que lo que se va a firmar, lo que se firmó, que no se leyó la letra chiquita. Es como pasó en 1859 con el tratado Ocampo-Macrae, ¿no? Cuando ya se iba a firmar, son los norteamericanos que dicen, no, Juárez, no te conviene que abramos el canal porque vas a perder soberanía. Son los norteamericanos, nuevamente los mexicanos o nos dormimos o es una estrategia, Pues está raro. está aquí, hay aguas turbias. En política no hay coincidencias, o sea, yo no creo que No, pues ahí una está. cosa no vaya de medio con otra. Está en el orden. Perdón. Nuestro libro, después el compañero Víctor, después el compañero Octavio. Adelante. Bueno, yo no tengo preguntas, lo que tengo es unas anotaciones que hice aquí que me gustaría complementar. Por ejemplo, escuché una frase que tiene que ver con la militancia de Morena. No te ha hecho justicia la revolución. ¿Qué significa esto? Bueno, yo este fenómeno interno lo veo de manera muy clara. Morena es un partido nuevo que arrancó de la nada y no se ha estructurado. Es un caos, es un desorden. Y en ese caos y en ese desorden o en ese río revuelto, ganancia de pescadores. No hay evaluación, no hay valoración de los que sí trabajan, de cómo trabajan, no hay nada de eso. Entonces, ¿quiénes son los que han llegado a ocupar cargos y puestos por Morena? Los oportunistas, los bien recomendados, etcétera, porque así ha sido. Bueno, eso es en cuanto a esa frase. En cuanto al borrón y cuenta nueva de Andrés Manuel López Obrador, para mí esto tiene un trasfondo lógico y muy inteligente. No se trata de perdonar a los delincuentes o a la delincuencia organizada, sino se trata de llevársela despacito en cuanto a toda la bola de corruptos políticos que vienen de atrás y que Obrador cuida de no enjuiciarlos, de no denunciarlos, de no mostrarlos ante la opinión pública. Y cuando le preguntan, oiga, ¿y usted no piensa hacer justicia? No, yo no. Ahí está el Poder Judicial que es autónomo y le echa la culpa al otro. Cuando en el trasfondo el verdugo de Obrador, que es el señor del fiscal de Hacienda, es el que le está haciendo la talacha discretamente. Entonces, para mí, Obrador está actuando de manera inteligente para que no le echen en cara que es un vengador o un vengativo que viene al desquite. Es lo que él está cuidando, que eso no se dé.
Y por eso dice, borrón y cuenta nueva, veamos hacia adelante, no veamos hacia atrás. Pero al final del sexenio, todo lo que pasó atrás, van a ver ustedes que se va a aclarar y se va a hacer justicia. Pero en ese borrón y cuenta nueva. Luego, para mí la cuarta transformación puede abordarse desde dos ángulos diferentes. Uno es analizando el proceso histórico desde la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana, destacando lo más importante de cada transformación hasta lo que acontece en nuestros días. Ese es un camino. El otro camino para analizar la cuarta transformación puede ser también el de abordar, destacando más el aspecto cultural que el histórico. Es decir, bajo qué condiciones se dio este proceso histórico, bajo qué circunstancias e influencia interna y externa se dieron estos acontecimientos históricos de la primera, segunda, tercera, hasta llegar a la cuarta transformación. Y para mí la cuarta transformación no es otra cosa más que la limitación al conservadurismo y la eliminación de la cultura de aprobio generado por el PRI en 70 años. Eso es lo que se está gestando en la cuarta transformación, acabar con esas dos lacras, cortarle las manos a los panistas y a los priistas. Y eso es lo que está pasando todos los días. Bien, para mí el proceder de Andrés Manuel López Obrador como presidente es algo fuera de serie, que entre otras cosas no es a lo que estamos acostumbrados. Sí. El señor Peña Nieto salió a denunciar al artista del CENTE, que era una corrupta, que no sé qué, y a pararse el cuello entre los medios, la metió a la cárcel. La señora ya está libre porque no la encontraron. Pura pantalla, pura fantasía. A eso está acostumbrada la gente. Ah, ese sí es presidente porque está poniendo orden. Obrador no, se la lleva tranquilo, despacito, discretamente. ¿Por qué? Porque es más inteligente. Y es otra manera de proceder. En cuanto a Cuitláhuac, que es un gobernador sin trayectoria política, lo cual es muy cierto, fue favorecido por la conformación del primer grupo de poder surgido en Morena, que es el de la maestra Gloria Sánchez. Ambos han sido favorecidos por la bendición papal, en virtud de que han sido de la confianza de nuestro máximo líder. No es la experiencia, es la confianza lo que los ha llevado a donde están. Así lo han manifestado y así se ve. Por eso es que hay tanta inconformidad e incertidumbre en que si están gobernando bien o no, que si lo están haciendo bien. Porque la verdad, hasta ahorita yo siento un vacío. No tanto espero que se den las mismas prácticas de antaño, por ejemplo con Yunes o con Duarte, etc. No espero eso, pero sí espero que se note, que se vea que hay gobernante, que hay gobernador, que se están haciendo las cosas. No hay nada, es un vacío, vivimos en la nada. Ahora, esto trae consecuencias, porque vienen próximas elecciones y entonces le dicen a Obrador que con las mañaneras está haciendo campaña política. Pues sí, cierto, todo político desde el poder, con su proceder, hace campaña política, pone en alto a su partido o lo degrada con su proceder. Eso no es ajeno. La manera de actuar de cualquier funcionario, entre otras cosas, es hacer política, y esa política es hacer política en favor de los suyos. Entonces, no nos tenemos que espantar por eso. En cuanto a la prensa, estamos acostumbrados que la prensa era uno de los poderes fácticos más importantes. Y eso también se está acabando. ¿Por qué? Porque todos los días le echan en cara sus agresiones, sus tonterías, sus falsedades.
y hay otra prensa libre que está atenta a lo que está pasando y que, por cierto, también está desconcertada, porque están esperando esas reacciones del pasado y no las ven. Sin embargo, hay un absoluto respeto a la libertad de expresión y una exigencia a la réplica, etcétera, etcétera, en el marco de una auténtica democracia, un Estado de Derecho y un respeto absoluto al otro. Entonces, eso es lo que yo veo. En cuanto a los diputados de Morena, para mí que ahí hay muchos oportunistas y que les cayó el puesto de suerte, no por su experiencia y capacidad. Vuelve a suceder lo mismo. Yo espero que Morena tome en cuenta todas estas cuestiones, porque una cosa es la cuarta transformación que se está dando a nivel de país, a nivel de gobierno, a nivel de estructura política gubernamental, y otra cosa es la cuarta transformación en el partido Morena. Aquí no se ve, aquí todo sigue igual. No veo yo, la verdad, acciones que nos lleven a consolidarnos como un partido diferente y fuerte. Esas acciones no las veo. Hay una ausencia total de eso, y estoy con la esperanza de que una vez que se reestructure, y como dijo Calderón, una vez que se reestructuren los comités ejecutivos, etcétera, etcétera, y demás, una vez que se reestructure, haya sido como haya sido, porque así va a ser, pero una vez que se reestructure, empiece a entrar Morena en una actividad institucional en la que ya se empiecen a dar evaluaciones tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, para empezar a poner orden en este caos. Y entonces sí estaría yo hablando de una cuarta transformación universal, no parcial. Nada más. Gracias. A ver, están en este orden los opiniones que no están en la verdad. Sí, tú. Yo Muy les pido interesante. una disculpa, me tengo que retirar porque tengo enfermo en casa y me cuesta mucho trabajo desprenderme mucho tiempo. Yo les pido una disculpa y les agradezco. Pierda contacto con nosotros para ver que Y espero que no sea la última Sí, vez. no. Me da mucho gusto. Pero Víctor, después el compañero Octavio y el compañero Hugo Ochoa, les agradecería que se puedan completar una pregunta para pasar. Gracias. Comentario será muy breve, porque además me ha gustado creo que la parte de, pues decía, esta parte de la ideología, cómo ver al presidente, porque cuesta mucho. Y también, bueno, el análisis que hace Jalife del asunto de la batalla que se está librando en México, propiamente de la lucha en Estados Unidos, pero una batalla que se libra en México, y ahí es donde la Guardia Nacional pues se vuelve el que ataja a los centroamericanos, y realmente de alguna manera sí estamos haciendo la chamba, el gobierno de México haciendo esa chamba a Trump, o sea, y entonces pues sí, tanta felicitación, y pues es desmedido, ¿no? Esa parte ha creado también una opinión que dice pues todo le está haciendo la chamba a Trump, y es amigo. Entonces, bueno, creo que esa parte del análisis que como digo, hace Jalife, creo que también habría que verla, porque pues en estos nacionalismos que emergen, digamos, las cosas están cambiando mucho. Y otra parte que sí quisiera nada más comentar es que en un año, como dice el presidente, está casi sellada la cuarta transformación. Eso va a tomar 15 años, 20 años realmente, o sea, eso no va a morir. Ahora que
algunos partidos están haciendo otra vez la repartidera de despensas y la gente se está yendo a esas colonias. Hay que verlo en algunas colonias de Jalapa y está la repartidera ya, porque no tienen otra manera de trabajar. Y lo malo es que el gobierno municipal, bueno, ahora se ve obra, pero mucha gente dice, no escuchamos al alcalde, no va a las colonias. A mí yo creo que falta una comunicación más efectiva, porque la gente no lo ve, y no ve ni al alcalde ni ve al gobernador. Entonces esta parte que se comentaba es totalmente cierta. O sea, alguna parte que le dé rumbo de la gubernatura no se le ve. Y entonces, bueno, hasta se ha apagado un poquito ese asunto de los personajes que podrían suceder al gobernador actual. Se ha apagado un poquito porque hay tanta chamba tal vez, pero bueno, ¿qué equipos? Entonces, a veces como que se reconfiguren nuevamente el PRI en torno a un senador con licencia. A veces lo ve uno en algunos, lo escucha uno y dice uno, está latente también eso, porque pues todas esas costumbres que tienen se ven ahí en el terreno. Entonces yo creo que de Morena se requiere mucho más claridad en el planteamiento, porque bueno, se dice Morena como un partido, no sé, en el sistema de partidos que estamos, no se ponen de acuerdo y hay veces que no quedan distintos y son iguales o peor. O sea, yo lo escucho y ya lo comento. A mí me queda muy claro que López Obrador tiene esta visión de el país de un solo hombre, ¿no? Que es él. Sus secretarios de Estado no salen, si no es Ebrard. Sus gobernadores, poco, ¿no? O si salen en la nota negativa. Que dices, bueno, se están haciendo bien las cosas, ¿por qué sales por qué no dejar ahora sí al gabinete, son parte de la nación, son de las confianzas, pero sí, y aquí lo vemos en el gobierno del estado, ¿no? Y el gobierno municipal. Tiene que venir López Obrador a Veracruz. Qué bueno que viene cada 15 días a Veracruz López Obrador, y es ahí donde nos enteramos que hay gobernador, ¿no? Porque le viene a dar el respaldo y ratificar que es un gobernador honrado. Pero sí, yo creo que también hay también cosas raras ahí del país de un solo hombre, ¿no? Que es López Obrador. Y que la gente sí a mucha gente sí se la cree, ¿no? Sí, mucha gente dice, mi presidente, y ahora en el 1 de diciembre, esa concentración en el Zócalo, histórica, porque en 195 años de presidentes en este país, es el primero que va a celebrar su primer año de administración pública federal. Bien, entonces el compañero Octavio, gracias. Sí. Bueno, voy a tratar de completarlo en 3 minutos, quizás hasta de corte. Yo creo que no debemos olvidar que pues Andrés Manuel, si bien viene de un priismo, no debemos de olvidar que en esa corriente congregaban a otras ideologías, incluso de izquierda, por eso es un país de centro, incluso desde la revolución, cuando se formó en el PMR, quería conglomerar a todos los partidos de izquierda. El señor presidente, pues muy conocedor, sabe de qué es capaz el PRI, por eso siempre ha actuado muy discretamente. Cuando estuvo en Tabasco, con Macajucas, en el éxodo del recorrido, las cientos de veces que le hicieron la propuesta, ¿no? A partir del secretario, del presidente, ¿no? De que desistiera de esa marcha. Sabe de qué es capaz. Prueba de ello, pues lo que le pasó al papá de la Bastida, ¿no? Prácticamente lo asesinan al papá, allá creo que fue en los 70s, algo así. Se me hace una persona pues muy inteligente, muy táctica, muy cuidadosa, y pues en el sentido de ¿cómo se llama? De dejar esa acción, ¿no? Del poder judicial, ¿no? Que actúa ahorita en el caso
o que tiene que actuar en el caso de Luna, pues es una forma para mí de hacer patente lo que es la democracia. No debemos de olvidar que hay tres poderes de la Unión y no puede el señor presidente actuar de una forma como diciendo yo tomo las decisiones como si fuera un dictador, porque entonces ahí sí lo tacharían como de una persona que se quiere imponer, sus decisiones ignorando los otros dos poderes que existen en México. Y lo de la mañanera pues se me hace una interesante estrategia, porque se necesita que nos mantengan en comunicación, porque de otro modo, imagínense, salta ahora sí a la escena las transnacionales. Bien sabemos que las transnacionales pues están tácticamente en diversos puntos de todo el planeta con sus medios de comunicación para plantear ideas equivocadas a la población, hacer que pierdan esa conciencia de clase dentro de las personas. Incluso ya muchos hasta ni se autodenominan o hasta llegan a ser del proletariado. Imagínense hasta dónde se perdió la conciencia de clase. Y ya por último, para terminar, si bien es cierto que hay ciertas limitaciones, dificultades, desde el gobernador, diputados, senadores, tiene mucho que ver los asesores, qué tanto les está asesorando, incluso algunos de forma equivocada. Prueba de ello no hace mucho el gobernador Cuitláhuac, según decía que no tenía nada que ver con el nepotismo que había en el estado de Veracruz, y sin embargo pues metió a familiares, ahorita con Hipólito, metió a su prima y hacía varios. Pero el problema también más grande que veo es en cuanto a la militancia. ¿Qué tanto estamos tomando en serio el proyecto de la nación? Estamos esperando a que el gobernador, el presidente lo haga todo, cuando realmente no tenemos la responsabilidad, no tenemos la capacidad, y es muy cierto lo que decía aquí el compañero, para que surja más bien se complete la cuarta transformación, tienen que pasar 15, 20 años. Pero yo siento que no se trata de años, sino se trata de realmente la voluntad que tengamos los ciudadanos. Y yo no le veo que tengamos voluntad ningún ciudadano mexicano. No estamos tomando en serio la cuarta transformación. Esperamos que todo lo hagan las autoridades. La evidencia está aquí en Casa Morena. ¿Cuántos vienen a hacer guardia? ¿Cuántos dicen, bueno, yo quiero hacer esto, a ver en qué te ayudo? ¿Cuántos? Y eso que hay no sé cuántos afiliados. Y para terminar, para mí que se me hace una evidencia un poco triste cuando hay fiestas, por ejemplo lo que pasó el día de muerte, lo que va a pasar ahorita si se anuncia de que va a haber un convivio en el WhatsApp, ahí rápido muchos se van a anotar, no, yo traigo esto, yo traigo el otro, yo traigo eso. Ay, ¿por qué no vienen estas reuniones, estas pláticas? Para que estuviera aquí, no está bien. Con eso termino. Sí, pero Fernando. Sí, pues a mí se me hace muy interesante la plática del maestro, ¿verdad? Porque nos viene a salvaguardar. Yo voy a decir lo que yo pienso desde mi postura de militante, ¿verdad? Que toda la vida me he dedicado a esto, ¿verdad? Yo creo que como dice Octavio, la cuarta transformación va a ser obra de la gente, ¿verdad? Y usted lo dijo en su intervención, hace falta que nos organicemos, ¿verdad? Y lo dice aquí en el lema de Morena, ¿verdad? Solo el pueblo organizado salvará la nación, ¿verdad? Esa es la condición del triunfo, no solo del triunfo de la cuarta transformación, es la condición de la posibilidad de iniciar la cuarta transformación, porque electoralmente ganamos muchas posiciones en gobierno y en los demás aparatos estatales, pero la cuarta transformación es un proceso que está entre símbolos de interrogación. ¿Seremos capaces de armarla o
convencidas del nacionalismo revolucionario, conocimos a muchos de ese tipo, pero que él sea capaz de trascender, ¿verdad? De no aferrarse a que solo en el gobierno ibas a tener la posibilidad, a diferencia de otros priistas que discutías con ellos desde la postura de la militancia de izquierda y te decían, es que desde adentro puedes hacer más que desde afuera. Mira qué estás haciendo, ¿qué logras? Si nosotros allá adentro, si hacemos. Bueno, Andrés Manuel no se conformó con intentar hacer los cambios ahí adentro, sino en el momento en que dijo no hay posibilidad, pues me voy, ¿verdad? Y a riesgo de truncar su carrera política, no la antepuso. Pero aparte de eso, Andrés Manuel es muy inteligente, y eso hay que reconocérselo. ¿Por qué él está en el primer plano de la política nacional? No solo porque le guste estar frente a las cámaras, ¿verdad? Sino porque él va al combate hasta adelante. Es de esos generales que van adelante de su ejército, que no se quedan atrás, ¿verdad? Si los demás combatientes se rezagan, pues es su bronca. Él va, él está ahí. Cuando venía él como líder de Morena o como candidato de oposición a tener encuentros aquí, lo vimos muchas veces que teníamos ya el salón lleno de gente, de militantes esperándolo, y nos decían los que organizaban el evento, ya está aquí Andrés Manuel, pero espérenlo tantito porque está dándole una entrevista a los periodistas. Y es cierto, se estaba media hora cuando lo estábamos esperando desde 2 horas antes adentro, no porque él le faltara atención hacia los militantes. Pocos dirigentes conocemos que se tomaran el tiempo de saludarnos a todos los que alcanzábamos a hacer valla, ¿verdad? Que saludara de nombre a mucha gente, ¿verdad? Pero él, como dirigente político, le gusta platicar con los periodistas, que no es la prensa, con los periodistas. La prensa también está formada por los dueños de los periódicos, ¿verdad? O por los chayoteros, ¿verdad? Pero yo me acuerdo como jefe de gobierno allá en la capital, que tenía sus mañaneras madrugadoras en aquel tiempo, y los periodistas bien felices platicando con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel sabe platicar con los periodistas, ¿verdad? A diferencia de muchos políticos de viejo cuño o de nuevo cuño que no saben atender a los periodistas, que les tienen miedo, ¿verdad? Entonces, no es que el país sea de un solo hombre, no, Andrés Manuel tiene gran capacidad de comunicación. Yo creo que volviendo a lo que nos toca a nosotros, Morena es un partido y es un movimiento, ¿verdad? Como tal, obtuvimos los resultados que obtuvimos. Esa entrada de muchos diputados que no son de la izquierda tradicional, pues es producto de eso, ¿verdad? De que sigue siendo un movimiento muy abierto, ¿sí? El ser movimiento social tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. No pasaron ningún examen ideológico los compañeros que fueron abanderados por
cursos en forma de formación política, ideológica, sino que ahí, sobre la marcha, ¿verdad? Y entonces hay posturas antagónicas al interior de Morena en cuestiones fundamentales. Por ejemplo, los derechos de la diversidad sexual. Hay muchos compañeros que se espantan en Morena, ¿verdad? Y habemos otros que estamos ahí acompañando a los pues que dicen: yo soy de la diversidad sexual, y es una de las valentías mayores en México, país de machos. Muchas veces son más hombres esos homosexuales que se atreven a decir: soy homosexual y exijo respeto, ¿verdad? ¿Perdón? Dice: soy homosexual, Ajá. Se necesita mucho valor, porque a lo largo de mi vida he visto, buenas noches, a lo largo de mi vida he visto parientes, amigos, cómo han sido hostigados, siendo excelentes personas, y eran hostigados por todos los machos que nos sentíamos parte de la tribu ganadora en nuestro país machista, ¿verdad? Bueno, en Morena hay muchas posturas ideológicas diferentes, porque somos partido y somos movimiento. Tenemos mucho por avanzar, por construir, y ojalá estemos a la altura, ¿verdad?, de los retos de la cuarta transformación que queremos que se realice, ¿verdad? Porque la invitación de Obrador que nos hizo a todos fue a participar en una nueva revolución, aunque fuera pacífica, pero revolución que estuviera a la altura de las 3 revoluciones anteriores, ¿verdad? Entonces dijo Obrador: yo no me propongo un cambio de gobierno, llegar yo a hacer un gobierno diferente, como sí lo fue Fox, ¿no? La alternancia. No, Obrador nos invitó a participar en una revolución pacífica, una revolución. Estaremos a la altura, quién sabe, ¿verdad? Pues yo sí le agradezco que tenga la atención de venir a darnos sus reflexiones, ¿verdad? Y se me pasó que este año he estado muy pendiente del proceso interno de la dirigencia nacional, todo lo que yo lo he vivido en el Congreso, que algunos de los candidatos sí los llevaron al Congreso y a otros los vetaron. Te dices, bueno, Mario Delgado lo recibieron como ya presidente del movimiento, Jacob, Alejandro Rojas Díaz Durán, no lo quieren ni ver ni escuchar. Pero bueno, este año ha sido ejemplar de cómo desde la dirigencia, cómo nuestro compañero en la normal superior, que también quiere ser dirigente municipal, que es nuestro compañero. Noé. Noé. No sé en qué va su caso, si. No, lo que pasa es que tuvo baja votación, no entró como delegado. Pero es interesante ver desde los espacios del poder del propio instituto y movimiento que se están dando, ¿no? Ha sido un año, desde fuera uno dijera desgastante, pero es una práctica democrática, ¿no? Que el presidente hubiera dicho: va Jacob, va Mario, o va la otra señora, o va Berta, o Alejandro, ¿no? Y se están dando hasta con la cubeta. Pero esto es bueno, porque finalmente es una lucha interna, ¿no? Es una lucha interna
y que aquí yo no puedo entender que los puedan convencer con un BOI, o los van a convencer con proyectos, con ideas. Entonces, esto es interesante ver en qué va a acabar yo vi ya esta mención el precongreso, ¿no? Yo estoy siguiendo muy de cerca esta situación porque también es nuevo, ¿no? También es nuevo y parece que Jacob ya como que se le bajó, ¿no? Partido vivo. Sí. Sí. Y yo les quiero recomendar. Sí, yo nomás escribí, como yo soy de Las Vigas, soy vigueño. Fui representante general de la zona oeste, cuidé 11 casillas, me metí 22 personas, yo fui representante general. Y sigo trabajando por Morena. Sí. Lo que pasa es esto, comentaban ustedes que Santiago García no se oye por acá. Posiblemente no, pero en Las Vigas se quemaron como 50, 60 hectáreas. Y allí estuvo yendo con la gente allá, tanto que los vecinos mataban cochinos en el campo. Ahí le pagó a la gente, le pagó a los ejidatarios, campesinos, para que reforestaran, metieron no sé cuánta cantidad de arbolitos. Digo, a lo mejor aquí en Jalapa o por aquí no se oiga. Pues estas acciones que son buenas es como el Cacaraquiala, ¿no? El rancho. Sí. Acuérdense Miguel Alemán cuando se quemó el mercado en el puerto de Veracruz, que les dijo, yo no soy bombero, yo estaba en mis vacaciones en París y que sí, también eso, pero también juega la comunicación, ¿no? Sí, claro, sale. ¿Ya? Sí, mire, yo les comentaba que ahí con esa gente se estuvo yendo varios días, porque estuvieron reforestando. Él subió con su gabinete, se veían varias camionetas, incluso creo iba en helicóptero, y ha trabajado para los ranchos, para el campus, y ha trabajado claro, quizás aquí en la ciudad pues, no se oiga, pero sí, a mí me cuesta que allá en Las Vigas, en las hectáreas que se quemaron, sí estuvo yendo, pagándole a la gente que menos dinero tiene, con tal de que fueran a sembrar. Perdón, ¿ahora quién gobierna en Las Vigas? Porque Las Vigas históricamente ha sido un municipio combativo, ¿no? Desde los Farfán allá con el Partido Popular Socialista. Él estuvo yendo por las hectáreas que se quemaron. Se quemaron varias hectáreas, como 40 o 60 hectáreas. Todas esas hectáreas, como se acabó el monte, él fue, pagó a la gente, reforestaron, la gente lo apoyaban, llevaban cochinos, hacían en el campo, mataban cochinos, chicharrones y todo eso. Y sí, se presentó en buena gente. De buena fe, el gobernador. Bueno, esa es mi forma de... Tres cosas. Cuando dice usted que le preocupa lo de borrón y cuenta nueva, la pregunta concreta es, ¿a usted le gustaría que se tomaran represalias en contra de todos los que a través de 30 años han sido detractores de Andrés Manuel y que bueno, ahora con la captura del señor Luna, se sabe que también en contra del país? ¿Qué haría en su lugar? ¿Tendría toda esa, y que además se hacía con anterioridad? Es interesante su pregunta, porque finalmente los agravios son los agravios, ¿no? Y somos un país de agraviados, llámese PRI, PAN, las otras fuerzas políticas, pero sí es muy complicada la... Pero eso desataría más violencia. Esta violencia que en el país ha estado muy latente, ¿no? Pero dice que a usted le preocupa. Sí, eso me preocupa. ¿Prefiere la violencia? No, nadie prefiere la violencia. No, él no prefiere la violencia. Andrés Manuel, su punto de vista, su perspectiva de esto es una estratega, porque es muy inteligente
pues ya vimos lo que ha pasado, ¿no? La otra es, otra que dije que fue la misma, en el mismo tono fue, me preocupa la liberación de Ovidio. Así lo dijo usted. Liberación de Ovidio, el Culiacanazo. Sí, el 18 de... Otra vez la pregunta, o sea que lo que tenía que hacer era haberlo retenido y que se soltara el San Quintín, que se hubiese soltado en caso de que no lo hubiese liberado. Ahí también dices, el Estado de Derecho, ¿por qué no se detuvo? La violencia sigue, tanto en México como en Estados Unidos. Estaba diciendo el señor que vino que en este último año 70,000 norteamericanos han muerto por las diferentes drogas que se introducen al país. Dice, bueno, son norteamericanos, qué bueno que se mueran, pero no, también son seres humanos. Dices, ¿qué pasó ahí? El Estado no tenía con qué hacerle frente a los narcos si ¿quién tiene el Estado, la fuerza? Yo no sé si era una medalla o si fue un canje, una negociación, porque dijeron, no, del 17 de octubre del 2019 no ha habido ningún asesinato, sigue todo el país. Sí, ese evento polarizó al país y había de dos, o sea, y hay gente que hubiese preferido que se desatara todo un zafarrancho de consecuencias, y digo, inimaginables, y yo entiendo y comprendo que fue la mejor decisión el no retenerlo. Es muy complejo, Sí, porque finalmente no sabemos el loquito de Estados Unidos si al rato le diga, ya que salió que ahora sí lo andan buscando. Bueno, la otra es con respecto al caos que hablaba del movimiento de Morena, movimiento partido Morena, y se debe a que surgió así, podría decirse de la nada, de la espontaneidad, ¿sí? Y que se va desarrollando aparentemente desordenadamente a raíz de eso, y que se tendrá que estructurar, pero para eso hay que organizarnos y trabajar. Eso sí, la organización. Yo creo que Moreno no es tan, no creo que sea del caos, yo creo que López Obrador lo pensó muy bien, ¿no? Su experiencia en el PRD, su experiencia en el PRI, yo creo que pareciera que es el caos, ¿no? Pareciera, bueno, organizar a tantos millones de mexicanos, a echar a andar, este movimiento. Yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? Porque también está uno acostumbrado a la disciplina de los partidos, de la dirigencia, que el Ejecutivo Federal también era jefe de su partido y ahí sí había los dedazos, ¿no? Yo no me puedo imaginar en Veracruz en el 74, ¿no? Con Carbonell y Hernández Ochoa, ¿no? Bueno, la que seguía era justo eso lo que está usted diciendo, porque así lo entendí, que dijo, es que Morena tiene un caos y que pero además, en todos los partidos está hecho un caos. Bueno, todos los... a raíz de 2018. No, pero ahora imagínense, en Veracruz, Acción Nacional tiene dos fracciones parlamentarias. Acción Nacional, la del presidente estatal del PAN, y la B, que son los 6-7 diputados allegados a Yunes. Y al rato se van, esa misma fracción se van a dividir seguramente. Sí. Y lo que seguía era eso, cuando hablan de los integrantes de la 4T, hay un sentimiento como si extrañaran lo que sucedía y pasaba en las anteriores administraciones. Y yo creo que hay que acostumbrarse al nuevo actuar, al mensaje que nos manda el presidente, y que desde que él tiene trayectoria política la ha mandado, la de la honradez, la de la honestidad, y
el único personaje que sí me da mucho sentimiento, porque usted como y muchos, en el 88 fue Manuel Vázquez Díaz, ¿no? Dice, quien construyó en el 88 el triunfo o el reconocimiento del candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, así como que es el único personaje que yo le cuestiono, porque a Germán Martínez, dices, Germán Martínez, el privado de Felipe Calderón, a lo mejor hasta alguna negociación, ahí te mando la pieza de ajedrez, ¿no? Pero sí, a mí Manuel Vázquez Díaz así como que dices, y que era un más chavo. sí, bueno, a los 22 años No sé qué tú hiciste el coraje del mundo, que se cayó el sistema y que creíamos que ya ganamos. sí, entonces sí, como que yo tengo todavía esta información de que el maloso que impidió el avance democrático. Y ya ganamos. Sí. Y por último, creo que lo que acaba de decir es tan relevante como seguir confiando en que es una estrategia muy inteligente. Sí. Sí, no, yo creo que pensar todo lo contrario de Manuel López Obrador sería uno suicida, ¿no? Solo hay que esperar. Porque hay trayectoria. Él tiene esa mística del político, ¿no? Y yo creo que también esa mística de ser diferente, ¿no? De decir, bueno, ya se llegó, ya vamos a construir. Y sí es cierto, la cuarta transformación, y tienes toda la razón, 20 o 30 años, podríamos, ahorita está recién parido, ¿no? Y que conforme vayan los hechos, vaya transcurriendo el tiempo, mucha gente dice que en el 21 habrá sorpresas, o en el 24, pero bueno, aquí es la figura de López Obrador la que lleva el timón, el que lleva este barco, y así como el compañero dice, nosotros somos testigos que el gobernador estuvo ahí cuando se requería, pero bueno, estamos construyendo el país y el país tiene 195 años que se está construyendo. En el 21 vamos a conmemorar los 200 años del nacimiento del país, y en el 24 los 200 años de esto que se llama México, de la Constitución. Y lo peor que nosotros podemos hacer es quedarnos en nuestra casa, hacernos los ociosos, que participen que se participe en cualquier trinchera para construir el país. Es lo mejor que nos puede pasar. Compañeros, antes de que sea, no nos decimos que el maestro Rafa, como es historiador, tiene la manía de llevar la historiografía de los procesos. Es decir, todo lo que tiene bien ilustrado es muy analista. Entonces, ojalá dentro de 2 años, en 2021, ya 2021, ¿sí? A mitad del camino, lo tengamos el gusto de tenerlo por acá, porque seguramente. A lo mejor ya estoy. Él lleva la información, pero entonces sí, tiene su historiografía personal. Pues, sí. Y además, compañeros de partidos, pues. Sí, a ver, maestro. Bueno, un comentario muy breve ya por el tiempo, ¿no? Yo llegué un poco tarde. Sí. Y lo único que he alcanzado a escuchar son los comentarios, lo que me han nutrido para saber más o menos de qué trató. Pero independientemente de lo que se está enfrentando el presidente López Obrador a los campos, a todos los grupos fácticos de derecha, de izquierda, al clero, hay un factor que influye mucho. Bueno, son 3 aspectos que quiero mencionar: la palabra cambio, la palabra educación y la palabra evolución. O sea, el movimiento histórico, quiero partir más o menos de Carranza, Álvaro Obregón, pero bueno, llegamos con un gobierno de izquierda con Lázaro Cárdenas, que para mí debió ser la quinta
Lázaro Cárdenas va a hacer una revolución, no con armas, trajo toda una corriente de izquierda, libros, y estuvo hasta su último día de gestión Lázaro Cárdenas. Sin embargo, pues Ávila Camacho cambió. Sí, entonces, a pesar de todo el sacrificio que hizo Lázaro Cárdenas, todo lo que hizo el pueblo de México, porque así el pueblo de México sí participó, porque hasta los aretes, los anillos, las gallinas, o sea, fue un movimiento de izquierda diferente, en donde el pueblo sí trabajó. Y de allá para acá, todos los que han pasado, bueno, sí hubo presidentes desde mi punto de vista, como López Mateos, Luis Cortines, lo siento un poco diferente a los otros que están dentro del contexto político de derecha. Y ahora que estamos con López Obrador, se habla que a lo mejor no lo vamos a lograr en 6 años. Claro, es difícil, la mujer en 20. El problema está llegar a los 6 años. Yo así lo veo, porque ha habido una serie de inercias dentro del mismo partido de Morena, ¿sí? Partiendo por el presidente municipal, luego el gobernador. Yo los conozco, los he tratado, pero sí, todo ese primer año el presidente municipal dio mucho que decir, y ahí aprovecharon las otras corrientes de capitalizar a favor. Y lo vemos ahora en las colonias, mi calle, por ejemplo, que me duele decirlo, pero pues sí, eso le está afectando mucho. Y en poco tiempo, en un año, nuestro presidente, que la gente del mismo partido que está ahí, ¿sí? Con todo el que les ha llegado dinero, siguen haciendo cosas, su actitud de mentir los está llevando a eso y nos está llevando a todos. Yo soy de Morena, ¿sí? Pero por convicción. Y en algún momento, pues me jalaban en mi organización sindical para la cuestión del PRI. Entonces hay una situación dentro de la historia, y yo hablaba de esos cambios, porque la palabra cambio genera un problema en el ser humano. Cuando hay un cambio, cuando hay demasiado frío, sufre uno, cuando hay demasiado sol. Esos cambios en la historia también, esos cambios sociales, ¿sí? Traen a veces temor, miedo, incertidumbre, ¿sí? Por otro lado, el proceso de la educación, que ha habido muchos cambios dentro de los currículos, o sea, todo el bagaje que se necesita para cambiar y transformar la mentalidad de los ciudadanos, no han logrado aterrizar de unos años para acá. Lleva un sexenio, pone un programa, pero ha habido gobiernos en donde ni siquiera los 6 años. El último caso de Peña Nieto, tuvimos 2 secretarios de educación. Y también entonces la educación es otro aspecto que no le ayuda mucho también a nuestro presidente. Los cambios primero, luego la educación, y al no tener esas dos cosas, el grado de evolución y de pensamiento de un ciudadano va cambiando. Entonces, eso también va en contra de la política de nuestro presidente. Yo así lo veo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, pues trataré de poner de mi parte. Sin embargo, hay que ver el contexto de nuestras colonias, del pueblo. Veo, por ejemplo, un secretario de Educación que tenemos en Veracruz, un secretario de Educación, ¿sí? Que realmente no tiene una carrera pedagógica de experiencia. Imagínense el maestro René con más de 40 años en educación. Conozco a René, o sea, conozco a René como conozco a muchos compañeros, ¿sí? Que pueden hacer un trabajo dentro de una lavandera que maneja López Obrador de educación, la excelencia. Qué bueno que es un término también no liberal, la excelencia. Pero nos podríamos acercar a un trabajo auténtico para formar los mejores hombres, no más ricos, sino con una forma de sentir y de pensar diferentes y lograr una convivencia como aquella que ya perdimos, esa tranquilidad que ya perdimos. Cada vez hay más muertes,
más secuestros. Entonces es un caos lo que se está viviendo. Sabemos que esto que está pasando es como una purga al organismo de lo que es el territorio nacional. Y las purgas duelen. Tenemos que pasar por eso. Sí. Yo sí tengo la esperanza que digo, pero también, por un lado, también tengo la incertidumbre. Yo creo que todos de alguna manera, ¿no? Pero pues tenemos que ir hacia adelante con esos cambios, con la educación y tratando de evolucionar. La evolución además no es colectiva, ese es otro problema. La evolución es personal. Entonces todos los aspectos que yo reflexiono los traigo aquí porque no es fácil. Y que bueno, porque eso nos va a llevar a asumir retos para poder hacer un mejor México y más equitativo, más inclusivo, más justo. Pues gracias. Julia, querías. Ajá, yo quería decir que pues, ayudar más a los jóvenes en la educación, porque a veces en la educación nosotros, como maestros, yo no tengo educación, pero hay maestros que discriminan a los alumnos. No, usted sí tiene educación. O bueno, yo no estudié sí estudié la primaria, pero no me dio certificado porque fuimos discriminados por ser pobres. Yo les agradezco mucho y y bueno, ustedes tienen el Instituto de Capacitación de Morena que dirige el Fisgón, que ha estado en Jalapa, estuvo hace como 4 meses con los diputados y con un buen discurso, pero que también ese discurso salga y venga a las bases, ¿no? Porque si nomás es para los que están en el poder en ese momento, y el Fisgón con una trayectoria, y yo creo que la capacitación de Morena, la capacitación diaria de las noticias, de discutir, de estar pendiente, ¿no? De estar discutiendo, porque finalmente así se construye la nación, ¿no? Con el discurso de todos los mexicanos y la discusión, porque ya no tenemos que esperar a Jacobo Saludowski. Los que crecimos, acuérdense, 10 de la noche, y si no lo decía Jacobo no era noticia, no era parte de la historia. Es que tengan feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Sí, las carreteras, ¿cómo están? Sí. A mí me corresponde darle las gracias al maestro a nombre de todos. Yo quiero recordarles, compañeros, que formamos parte de una corriente política que a nivel internacional durante la historia moderna se caracteriza como parte de la izquierda política, y una de sus esencias es la autocrítica, ¿verdad? A diferencia de las autocracias, de las dictaduras que quieren oír nada más lo que les endulza el oído, la izquierda busca conocer la realidad porque queremos transformar esa realidad, y por eso los compañeros que desde fuera del movimiento, pero muy cercanos, nos están señalando aguas con esto, aguas con aquello, nos están poniendo sobre aviso de qué tenemos que evitar para no caer derrotados al mismo tiempo. Te digo, en la carretera hay asaltos, allá hay muchos asaltos. ¿Por qué? Porque la carretera le hace falta pavimento, no hay nada, ayuda del gobierno que dice que ayuda, no hay nada. Toda la carretera que va de Texín a Cozatlán, hay porpositos, ahí se pone una camioneta y se sube y le ponen la pistola aquí. Le quitan todo el dinero al chofer. ¿Qué le lleva de comer a su familia? Se va a hacer una marcha, a nivel nacional desde allá. Se va a hacer una marcha hacia el gobernador, yo creo. Ahorita que el maestro nos mencionaba de su adscripción a movimientos cristianos, pues nosotros que participamos en
en el siglo pasado, en las luchas de la izquierda militante. Me estaba yo acordando del compañero Gilberto Rincón Gallardo, que nos proponía acercarnos, hacer alianza con los cristianos progresistas de la teología de la liberación en aquel tiempo, Méndez Arceo, ¿verdad? Y nos costaba trabajo porque nos definíamos como contrarios a todo tipo de religión, ¿verdad? Entonces él nos decía, compañeros, es que los cristianos están a la vanguardia en toda Latinoamérica. Vean a Brasil, vean a Centroamérica, cómo los cristianos están encabezando pues movilizaciones, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que nos seguimos reencontrando, ¿verdad? Lo que hay que cambiar es mucho, ¿verdad? Necesitamos una alianza. O sea, como los hermanos andan, así tenemos que andar nosotros casa por casa. Vamos a tomarnos la foto del recuerdo, en lo que nos acomodamos a ver